Hoy comenzamos esta serie, Dios conoce tu fe. Y vamos a ir mirando cada nivel de fe que la Biblia nos enseña a través de las Escrituras. El Señor nos ha dado, hermanos, el regalo de la fe a toda persona. Todos tenemos algún tipo de fe, la cual influye en nuestra manera de vivir. Seamos cristianos o no, todos tenemos fe. De hecho, todos a veces actuamos por fe cada día, toda acción que hacemos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, para darle algo que pueda llevarnos a este concepto de fe y que todos lo tenemos, nosotros vamos y abrimos la llave del chorro porque creemos que va a salir agua. ¿No es cierto? Entonces esa es fe. Tú estás creyendo y por eso le das vuelta y crees que va a salir. La mayoría de nosotros a lo mejor mañaneamos en la mañana y nos dirigimos a un lugar determinado porque creemos que tenemos empleo. Y vas por fe, porque piensas que va a haber un empleo. Y como cristianos, nosotros clamamos en oración porque confiamos en que Dios escucha y responde a sus hijos. La diferencia es que la fe del creyente en Cristo, hermano, está dirigida por Dios, mientras que la fe de un no creyente es dirigida por su propia opinión o su propia persona. Es decir, yo confío y hago porque yo creo. El creyente está confiando y está poniendo su fe en la dirección del Señor. Por lo tanto, la única diferencia es que el creyente cree en Dios y el no creyente tiene fe pero no cree en el Señor. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar un nivel de fe que nos ayude en nuestra vida cristiana a adquirir o alcanzar el propósito que Dios tiene ya diseñado desde antemano para cada una de nuestras vidas? Mientras Jesucristo, hermano, anduvo aquí en la tierra, en su ministerio, señaló en diferentes ocasiones el nivel de fe que había en aquellos que le seguían. ¿Y cuál nivel necesitamos nosotros también alcanzar para poder recibir aquello que le pedimos al Señor? Vamos a ver a un pasaje allí, si me acompañan, a Marcos capítulo 11, y toda la historia desde el capítulo 11 narra cuando Jesús entró triunfal a Jerusalén. Luego él, después de salir allí, se dirige a otro lugar y él, teniendo hambre, vio una higuera y buscó a ver si había frutos en la higuera, y al no tenerla, él maldijo la higuera. En el capítulo 11, verso 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los discípulos lo oyeron. Luego regresó él de nuevo a Jerusalén y limpió el templo. ¿Se acuerdan cuando sacó a todos los cambistas, a los que estaban cambiando, a los que estaban comerciando, y él les dijo que la casa del Señor era casa de oración y ellos la habían convertido en cueva de ladrones? Más adelante es donde encontramos este pasaje y el que vamos a darle lectura, Marcos capítulo 11, verso 20, para que me pueda entender los versículos que vamos a leer. Pero eso es el contexto de este pasaje, por lo que antecedía a lo que vamos a leer. ¿Están allí conmigo? Marcos 11, 20 y 24. Dice así, comenzamos del 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste
se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta es una fe extraordinaria la que Jesús le estaba tratando de decir. Pero más allá, hermanos, de lo que nosotros a veces leemos esto y de repente oramos al Señor y queremos un resultado como lo que pasó con la higuera. Pero el nivel de fe cuenta mucho para poder recibir lo que nosotros le pedimos al Señor. Y hoy vamos a ver a través de esta serie de sermones los niveles de fe y a dónde Jesús espera que nuestra fe vaya o dónde debe alcanzar para que nosotros podamos recibir, como dice aquí, recibir todo lo que pidiéramos en oración. La fe, hermanos, en Dios es muy importante, indispensable en nuestra relación con Él. Es algo, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. De hecho, nosotros debemos tomar en cuenta que la fe es lo que nos mueve o es el vehículo para nosotros tener una relación con Dios y poder tener una vida abundante. Porque impacta cada aspecto de la vida, incluyendo la manera en la que nosotros reaccionamos y las decisiones que tomamos en nuestra vida. La fe es la que cuenta para lo que nosotros hacemos. Tener fe en Dios puede representar a veces una lucha. Por nuestra naturaleza nos lleva a reaccionar según lo que nosotros vemos y sentimos. Es decir, por eso es que cuando lo define el capítulo 11 de Hebreo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, esa es la lucha que nosotros, porque estamos buscando algo que no se ve y que lo esperamos. Naturalmente nosotros reaccionamos por lo que vemos y sentimos. Si nosotros respondemos confiados en Dios, hermano, entonces es que vamos por un camino correcto. Como creyentes en Cristo siempre podemos fortalecer más nuestra relación con Él cuando le confiamos y creemos en Él. En la Biblia nosotros vamos a encontrar que Él nos revela varios niveles de fe y eso es lo que vamos a ir desarrollando en nuestros sermones y hoy vamos a ver el primer nivel. Y como dije, el título, Dios conoce tu nivel de fe. No importa cuánto nosotros le queramos convencer cuando hablamos o le pedimos algo, Él sabe cuál es nuestro nivel de fe. Mi propósito al exponer estos sermones es que nosotros podamos identificar a cada uno de nosotros en qué nivel estamos y por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas o por qué Dios está esperando para que nosotros quizás podamos crecer. Pero hoy vamos a ver y vamos a detenernos en esta exposición en el primer nivel de fe. Y este primer nivel vamos a llamarlo poca fe. Dígale ahí al que está a su lado, el primer nivel es poca fe. Y algunos no se lo van a creer, hermano. Me recuerdo unos años atrás, siempre cuando yo predicaba, llegaba un hermano y se me salía al encuentro, siempre a la salida de la iglesia, y me decía, hermano, yo tengo una gran fe, una gran fe. Pero cuando yo veía el testimonio de la hermana,
Y decía, hermana, ¿por qué no ha usado esa fe? Porque siempre se andaba quejando. Yo siento que Dios no me contesta, pero que yo tengo una gran fe. Al analizar estos niveles de fe vamos a identificarnos a dónde es que estamos, hermano. Porque a veces decimos cosas que tampoco ni nosotros la creemos, lo que decimos. Pero el primer nivel es poca fe. Esto es una fe inconstante. Es decir, que no tiene seguimiento, sino que está como hoy sí, mañana no, altas y bajas. Entonces, la poca fe en el cristiano es una fe inconstante, la cual se caracteriza por la lucha y la duda entre la esperanza y la incertidumbre. Es decir, a veces confía, pero a veces duda. Esa es una poca fe y esa es una lucha. Y eso es lo que caracteriza a la poca fe. Esta dice, sé que Dios puede hacerlo, pero no estoy convencido que lo hará. ¿Sí entiende la frase? Dice, sé que Dios puede hacerlo, porque quizás lo ha leído, lo ha escuchado. Sé que Dios puede hacerlo, pero no estoy convencido de que Él lo hará. Eso identifica una poca fe. Existen muchos pasajes, hermanos, bíblicos, en donde Jesucristo menciona la poca fe de algunos de aquellos que le seguían en su ministerio, cuando Él anduvo aquí en la tierra. Y Él los hacía saber no para criticarlos, sino para exhortarlos a tener más fe. Y vamos a estar analizando algunos pasajes para nosotros identificar dónde Dios apuntaba o Jesucristo apuntaba la poca fe de aquellos que le seguían y que Él les demandaba. Debe tener más fe. Y vamos a ir viendo cada uno de esos pasajes y lo vamos a ir analizando. Primero, encontramos ahí el pasaje que se encuentra en Mateo 6:25. Dios hablando de los afanes de la vida. Que a todos nos envuelve eso, hermano. Y yo sé que muchos de nosotros hemos leído este pasaje y cuando lo leemos quizás nos convencemos, pero a la hora de la práctica siempre la poca fe nos limita a poder descansar y confiar de que el Señor va a tener cuidado. Mientras leemos el pasaje, vaya notando todo lo que describe el libro de Mateo en cuanto a poder identificar la poca fe. Dice ahí el verso 25 en adelante, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque ¿qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y termina, hombres de poca fe. Es decir, aquí Jesucristo está describiendo todos los afanes en los cuales quizás nosotros a veces, aunque creyentes, hermano, batallamos en nuestra vida a diario. Luchamos porque los afanes de la vida nos envuelven y siempre queremos resolver aquello que aún quizás no tenemos recursos para poderlo resolver. Y es donde viene la preocupación. Como siempre yo les he enseñado, preocupación es ocuparse antes de que sucedan las cosas.
Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, entonces eso cambia. Y a eso es que Jesucristo apelaba a decir, tienes que tener y confiar. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es Dios? ¿Y qué representas? Y él ponía todos los ejemplos de la naturaleza y cómo Dios la sostiene. Y hace la pregunta, ¿no valéis vosotros más que las aves, que los lirios del campo, que ahora es y mañana ya no es? Entonces, ¿cómo Dios no va a cuidar de nosotros? Hay otro pasaje, hermanos, que muy conocidos también por aquellos que hemos leído un poco la Biblia, que se encuentra en Mateo 8, 23 al 26, y esto es cuando Jesucristo decidieron pasar al otro lado del lago y se embarca con todos sus discípulos, y dice ahí el 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Jesús le había dicho, pasemos al otro lado. Esas fueron las palabras de Jesús. Dice, él dormía. Y vieron sus discípulos, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Otra vez comenzó él a exhortar y les insistió, hombres de poca fe. Yo sé que nosotros a través de nuestra vida, hermanos, siempre tenemos adversidades, problemas. Y muchas veces quizás Dios nos ha dicho, hombres de poca fe, porque nos agarra la desesperación. Y es natural, pero nosotros debemos identificar cuando también Jesús, a través de su Espíritu, nos está diciendo hombres de poca fe. Y al analizar cada una de estos pasajes, de las historias, están redactadas en la palabra del Señor para podernos enseñar principios. Principios que nos ayudan a nosotros a poder depositar nuestra confianza y saber que nuestro nivel de fe debe pasar. Todos pasamos por un inicio con una poca fe, conociendo del Señor, pero a medida tenemos una relación con Él, debe ir en aumento. Hay otro pasaje que se encuentra en Mateo 17, del 19 al 20, y este tiene que ver con aquel muchacho. Usted puede leer todo el capítulo 17 de Mateo, que era lunático, que de repente le entraba un espíritu que se tiraba al fuego, al agua, y se quería matar él solo. Y los discípulos habían orado por él, pero no había salido el demonio de ellos. Pero para hacerle la historia corta, en el 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ellos habían caminado con el Señor, habían estado con Él, habían visto maravillas. Y Jesucristo les había ordenado que fueran también a pregonar las buenas nuevas de salvación, y les había dado autoridad. Pero ellos se quedaron maravillados el saber de que no pudieron ellos hacerlo. Jesús les dijo, el 20, por vuestra poca fe. A veces las acciones, hermanos, que Dios tiene que hacer tienen que ver con nuestra fe. Es nuestra fe la que mueve la mano de Dios.
Dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y así como estos pasajes podemos encontrar muchas exhortaciones que Jesús, al estar enseñando el evangelio, la buena nueva, exhortó siempre, hermano, a que la fe debería de crecer. La fe debería de pasar a un nivel donde nuestra confianza fuera plenamente en el Señor. El problema es que muchos cristianos deciden mantener este tipo o este nivel de fe porque solo se enfocan en sí mismos y en las circunstancias. Es decir, vivimos una vida cristiana, seguidores de Cristo, pero las circunstancias y nuestras propias decisiones siempre nos envuelven y queremos vivir ese tipo de vida con una fe en nivel 1, poca fe, donde las circunstancias son las que toman el control. Y a veces en los propios recursos y habilidades. Es decir, estamos orando a Dios, pero estamos calculando aquello que nosotros podemos hacer. ¿No le ha pasado eso? Que uno ora, pero ya tiene calculado lo que va a suceder y dice, oh, lo he puesto en las manos del Señor. Pero está confiando en lo que tenemos. Pero a veces como más por el nombre de decir que somos cristianos, le voy a orar a Dios porque sé que Él puede hacerlo, pero no estoy seguro si Él lo va a hacer. Por si la duda, hago mi propio diseño de la respuesta que quiero. Entonces, nuestra fe está basada en la circunstancia y en las habilidades y recursos que tenemos en lugar de enfocarnos en el Señor. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante, el trabajo que requiere el confiar plenamente en el Señor, porque dijimos que la fe es la certeza de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a veces ese nivel de fe no lo alcanzamos, sino que nos quedamos en la poca fe. Y no podemos confiar mucho en Dios y por eso vivimos llenos de inquietudes. Ahora hay un problema el estar en este nivel de fe. Y el apóstol Santiago nos advierte acerca de este nivel de fe y lo que puede causar en la vida del cristiano, hermano. Estar en un nivel, no es que sea malo, pero debería de superar porque esto es lo que sucede, lo que habla ahí Santiago en el capítulo 1, versos 6 y 7, dice que el que tiene, la persona que duda, dice, es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted se ha preguntado por qué hay cristianos que pasan un tiempo en la iglesia, después se salen y después vuelven. Cualquier parecido con la realidad no es algo que me lo contaron, pero es por poca fe, hermano. Porque las circunstancias de la vida son lo que nos están envolviendo y eso es lo que nos hacen tomar decisiones y acciones que nos llevan a estar en esa fluctuancia. Hay personas que quizás se han ido enojadas con Dios porque no le respondió a una petición que tenía y dice, no, pues a mí me dijeron que Dios me iba a contestar y todavía no he visto. He venido 2 domingos y ya no lo he visto.
¿Usted sabe cuánto esperó Abraham por el hijo de la promesa? ¿Alguno sabe? Se lo dejo de tarea y espero que el otro domingo ustedes me la contesten. Pero pasó años, hermano, esperando que llegara. De hecho, se hicieron viejitos. Casi alrededor de unos 30 años. De hecho, ellos pensaban, no va a llegar, y por eso pues Abraham optó por otra opción. Pero cuando hay una poca fe, somos fluctuantes, somos llevados por cualquier viento y arrastrados y echados de una parte a otra. Por eso es tan importante subir, hermano, el nivel de fe basado en la palabra de Dios. Ahora, el que esté en un nivel de poca fe no significa que Dios nunca va a contestar sus oraciones. Es decir, no es que tengamos que alcanzar un nivel perfecto de fe para que Dios conteste, pero Dios siempre desea lo mejor para nosotros, hermano. Él no nos quiere que vivamos en un nivel bajo de fe, porque Él quiere darte lo mejor, y para darte lo mejor nosotros debemos superar ese nivel de fe, de poca fe. Todos los pasajes que leímos siempre dice por tu poca fe, porque te faltó fe. Por eso no sucedió, porque eso no sucede en las cosas. A veces es porque nuestro nivel de fe está bajo y necesitamos superarlo. ¿Cómo pues puedo avanzar hacia un nivel más profundo de fe? ¿Qué debo hacer? Y es aquí donde llevemos a la reflexión de esta primera exposición. Debemos responder, hermanos, a las siguientes preguntas. Si usted quiere anotarlas. Cuando usted le dé respuesta a esta pregunta, entonces usted está en camino a superar ese nivel de poca fe. Primer pregunta: ¿dónde está mi enfoque en cuanto a la fe? ¿En las circunstancias o en Dios? Deje el espacio allí para que usted pueda reflexionar y dice, aquí confié más en las circunstancias, en mis habilidades, en mis recursos. Entonces la respuesta, si nosotros decimos, ¿qué sucedería si pongo todo mi enfoque en el Señor en vez de la circunstancia? Yo le insto a probar esta opción, a poner todo nuestro enfoque de fe en el Señor y en la provisión. Mira, porque hay cosas, hermanos, que nosotros no las vamos a resolver. Como decía allí, por mucho que alguien quiera agregar a su estatura, no va a pasar. Yo quiero ser alto, hermano, y creo, tengo una gran fe. Si es la voluntad de Dios, puede pasar, pero yo tengo que enfocarme en el Señor. Pero si Él nos quiere chaparritos, pues chaparritos nos vamos a quedar. Pero es para ponerlo en contexto, hermano, nuestra forma de clamar a Dios y activar nuestra fe y saber de que hay circunstancias que tenemos que responder. Es decir, ¿dónde está nuestro enfoque de la fe? ¿Cómo es que le estamos clamando? Como dije hace un momento, el diseñar algo y decir, bueno, estoy orando, Señor, para que suceda esto. Me pasa mucho a veces cuando estoy ministrando a jovencitos que se andan como noviando, y sobre todo cuando uno es cristiano y el otro no. Y yo le digo, dice la palabra del Señor, no os unáis a yugos desiguales. Yo lo convenzo. Le digo, no va a pasar. Mejor convéncelo primero y después te haces novio o novia.
pero ya tiene diseñado, sin ponerle al Señor el plan, ya tiene diseñado. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Este es el mío, esta es la mía. Las estadísticas arrojan que más del 90% del que se relaciona con una fe diferente, por lo general siempre se lo lleva el no creyente. Porque al creyente le da pena, porque tiene poca fe, y el resultado es esa manera. La otra pregunta que debemos contestar para elevar ese nivel de fe, de poca fe, a otro nivel, es esta. ¿Será que en verdad creo que Dios es quien dice ser? Que si realmente yo entiendo que Dios es omnipotente y omnisciente, es decir, es todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, que me ama de manera incondicional y que me ha prometido no olvidarme ni abandonarme jamás, porque la palabra lo declara, hermano. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios ha prometido que no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos lo creen en la acción? De eso está hablando. Pero tenés que hacerte la pregunta y decir: ¿será en verdad que creo que Dios es quien dice ser? Tengo ese conocimiento de tal manera que puedo confiar que lo que la palabra de Dios dice de Él es verdad. Y ahí es donde tengo que ver la respuesta que doy. ¿Sí he confiado o realmente no? O tengo mis dudas. Entonces tenemos que resolver. Para subir a un nivel de fe, tú tienes que saber dónde está tu enfoque y si realmente crees lo que la palabra de Dios dice de Dios y de lo que Él ha prometido para sus hijos. Cuando tenemos una respuesta a eso a nuestro favor, entonces vamos a ver el nivel de fe. Pero también debemos luego vencer algunos de los obstáculos, hermano, para alcanzar el siguiente nivel más alto de fe. Y esos obstáculos son cuando no conocemos lo que la Biblia dice acerca del Señor. Entonces tiene que, para vencerlo, ese obstáculo, tengo que conocerlo. Conocer qué es lo que dice la Biblia de Dios. Porque si no tengo la certeza de lo que Dios es y de lo que declara su palabra acerca de Él, siempre va a ser una barrera. Tú y yo podemos querer subir a un nivel de fe, pero si no conocemos quién es Dios y lo que declara la Biblia de Él, vamos a batallar y nos vamos a quedar siempre en un nivel 1 de fe, poca fe, porque no conocemos a Dios. El otro obstáculo es pensar de acuerdo con las enseñanzas del mundo, en vez de programar nuestra mente con la palabra de Dios. Mira, ahora hay mucha información por los medios de comunicación, las redes sociales, y se ha abierto esta facilidad de adquirir todo tipo de información, y ahí va la información incorrecta y la correcta, pero se propaga más la incorrecta. Entonces, nuestros pensamientos a veces, aún dentro de nuestra vida cristiana, son regidas o son acciones que se toman por información o enseñanzas que vienen acerca del mundo. Y el enemigo se ocupa. Yo siempre les he dicho, redes sociales es algo que te atrapa. Por eso se llaman redes, porque te atrapan. Te atrapa de tal manera que estás ahí
envuelto y a veces le cree más a lo que dicen las redes sociales a lo que dice la palabra de Dios. Y tu vida cristiana está dirigida, es que mencionaba a Dios. No importa cuánto mencionen a Dios, hermano, algunos lo usan el nombre de Dios en vano. Pero lo que dice la palabra de Dios, esa no va a cambiar. Dice, el cielo y la tierra va a pasar, mas su palabra no va a pasar. Usted puede oír todo, está bien, informarse a través de los dispositivos electrónicos, pero llévelo a la Biblia. La palabra del Señor dice, somete todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo tiene que ir, este debe ser nuestro filtro de información. En cuanto a la fe se refiere, tengo que llevarlo allí y lo que me rija, mi acción y mi determinación, el accionar debe estar marcado o dirigido por lo que dice la palabra de Dios. Porque debe mi mente programarse por lo que la Biblia dice y no por lo que el mundo está diciendo. Porque algunos utilizan el nombre de Dios en vano para poder confundir a aquellos que buscan del Señor. Cuando nosotros identificamos estos obstáculos, siempre debemos llevar a la misma conclusión. Debemos reflexionar que cada día sean la verdad bíblica la que rija nuestra acción. Por lo que dice, voy a creer en lo que la palabra del Señor dice, y eso va a adquirir un nivel de fe más elevado, y es el que vamos a ver la próxima semana. Nivel 2, la gran fe. De que nos vamos a quedar acá con este primer nivel. Espero verlos la próxima semana acá a todos en esta serie de sermones de 3 exposiciones. Hoy estamos viendo el nivel 1 de poca fe. Próxima semana, segundo nivel, la gran fe. Y hay otro.